Sí, buenos días. A nombre del CEBETA y en este caso a nombre del director, el maestro Alberto Serrano Lora, les damos la bienvenida aquí a esta casa. Pues hay estudiantes de la carrera de técnico agropecuario, padres de familias, doctores también. Les damos la bienvenida al CEBETA y pues a Luis Fernando Resentis, también estudiante de ingeniería en agronomía. Bienvenido. También pues si en algún momento surgen dudas, preguntas relacionadas con lo que esté comentando, pues también puedan preguntar acerca de ello. Y pues bienvenido una vez más aquí en el CEBETA. Las puertas están abiertas para este ciclo de conferencias. Gracias, Ingrid. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Resentis Trejo Luis Fernando. Soy, como dice, estudiante de ingeniero agrónomo especialista en suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estoy a un año de egresar y como parte de mis prácticas profesionales estoy impartiendo estas capacitaciones. La idea es principalmente para productores, pero pues al final también pues ustedes son estudiantes y en un momento dado pues van a tener igual que afrontar ese tipo de situaciones. Entonces pues está bien tener un panorama. Y bueno, vamos a empezar. El tema que se va a exponer en esta capacitación es cómo se nutre el maíz. Se divide en tres etapas: la fenología, la fisiología vegetal y la parte de siembra. Iniciando con fenología. ¿Qué es? La fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. En el maíz, ¿qué significa eso? El maíz tiene cierto ritmo de crecimiento que va a estar en función de cambios morfológicos y fisiológicos. Y estos van a estar relacionados con el ambiente, principalmente con la temperatura. Ese desarrollo se divide en dos etapas: se divide en etapas vegetativas y en etapas reproductivas. ¿Para qué es importante saber cuál es el proceso? Aquí pongo esta imagen que es pues el ciclo biológico, el ciclo de vida del ser humano. Nosotros nacemos, estamos comenzando a desarrollar los huesos, estamos desarrollando nuestro cerebro. Los primeros 4 años son importantes para el desarrollo del cerebro. Posteriormente, cuando somos adolescentes, somos niños, necesitamos, crecemos en otras cuestiones, órganos, corpulencia, etcétera, y así hasta llegar a la adultez. Posteriormente, ahí ya no necesitamos tal vez tantos nutrimentos, necesitamos tal vez mantenernos nada más, alimentarnos para mantener nuestro cuerpo en función, y hasta llegar a la senescencia y pues la muerte, ¿no? Entonces, ¿para qué saber? En el caso de la planta es lo mismo. Los doctores, cuando nace el niño, le dicen, pues dale fórmula, dale estos nutrimentos, le va a hacer bien para que desarrolle bien su cerebro. Lo mismo con la planta. Cuando nace, cuando comienza a germinar, ¿qué necesita? Necesita nutrimentos para desarrollar su sistema radical, para que pueda absorber nutrientes, para que pueda absorber el agua, para que realice bien la fotosíntesis, etcétera. Entonces es importante saber qué necesita la planta y en qué momentos. Las etapas fenológicas, ya entrando en materia, empieza con la siembra. Tenemos la siembra y en la primera etapa fenológica es VG, que significa emergencia. Posteriormente es el desarrollo de 18 a 20 hojas con lígula. Luego la emergencia de la espiga, la tirada de polen y el desarrollo de la mazorca, los granos, los diferentes estados de los granos. La duración del ciclo del maíz va a variar en función de la temperatura. En diferentes regiones del país tenemos distintas duraciones. Por ejemplo, en las regiones cálidas y tropicales, en México, los días después de siembra para llegar a cosecha pueden llegar de 130 a 140 días. En regiones frías, 280 a 300 días. Puede variar bastante en función de la temperatura. Donde aquí es importante decir que
necesitamos una temperatura base de 10 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos a 10 grados centígrados, la planta no hace nada. No se está desarrollando, no está haciendo nada, vaya, está viviendo y ya, no está creciendo. Necesita más temperatura de los 10 grados centígrados. Y la temperatura máxima, 30 grados centígrados. Cuando pasa esa temperatura, la planta comienza a sufrir, ya no está creciendo, ya está ahora degradándose, está sufriendo quemaduras, está sufriendo descomposición de las sustancias enzimáticas, proteínas, etc. Ya no es bueno para el maíz. A su vez también el ciclo de la variedad sembrada nos va a determinar también la duración, que tenemos maíces precoces, intermedios, tardíos, que tienen diferentes finalidades. En la etapa vegetativa se antepone la letra V para indicar vegetativo. Tenemos, como les mencionaba, emergencia, número 1, reucas con lígula, la extensión, la apertura de la espiga completamente y el inicio de la liberación de polen. Ahí está la lígula, eso nos va a ayudar para definir en qué momento ya estamos, no sé, si se dice, un ingeniero dice, estamos en B8, es decir, estamos en la hoja 8 con lígula, tiene que tener esa estructura, si no, no estamos todavía ahí. La etapa reproductiva, se antepone la letra R para indicar reproductivo y se identifica con base en el desarrollo del grano. El R1 es la emergencia de los estigmas o los pelos del quilote. Después está la etapa de ampolla, la etapa del grano lechoso, masoso, dentado y madurez fisiológica. Cuando llegamos a madurez fisiológica es cuestión de 2 a 3 semanas para que se inicie la cosecha para la trilla. Y ahí están las fotos de cómo es que se desarrolla el grano. Estigmas, ampolla, lechoso, masoso, dentado y madurez. Aquí les comento, en cada momento, en cada etapa, hay cambios morfológicos y fisiológicos importantes. En un inicio, entre las hojas 1 y 3, se dice que hay una susceptibilidad muy grande al ataque de gusano cogollero y se está desarrollando el sistema radical, que pues como les menciono, ahorita, bueno, en ese momento está usando la energía que le da la semilla, el almacén de nutrimentos que tiene la semilla, pero posteriormente ya va a depender de la raíz. Si no desarrolla una raíz bien fuerte, extendida, amplia, no va a poder absorber, no se va a poder defender la planta después de que se haya terminado esas reservas. Entonces es importante. Después, en B6 se empieza a formar la espiga. De B6 a B18 comienza a formar los granos potenciales. B9, formación de gilotes potenciales. Pueden llegar a formar hasta 8 gilotes potenciales. Hay, no sé si han escuchado, a veces se menciona que hay a veces que plantas de maíz llegan a desarrollar 4 mazorcas. Eso es cierto, pero se da en cuestiones, sobre todo en las orillas. Este fenómeno se da sobre todo en las orillas, donde no hay competencia por luz. Les escala suficiente luz para que desarrollen suficientes fotosintatos o suficientes sustancias para poder desarrollar estas mazorcas. Después, formación potencial de hileras y tamaño de mazorca de B9 a B12. Es decir, aunque nosotros no estamos viendo la formación de los gilotes, no los estamos viendo en físico, si ya, digamos, ya cuando estamos viendo los gilotes, es que ya sabemos qué tamaño van a tener. Si no tuvimos un buen manejo antes, ya no podemos hacer nada. En B12 se dice que es la demanda máxima de nutrimentos y agua. Se consume de 50 a 70 metros cúbicos por hectárea por día. En B18 comienza la elongación de los estigmas o de los pelos del quilote. De R0 a R1, que es la liberación de polen y el crecimiento de los estigmas fuera del quilote, es cuando van a comenzar la fecundación del óvulo o del grano. Ahí, esa es la etapa más susceptible a la pérdida del rendimiento. Si ahí nos falta agua, ahí vamos a tener un serio problema con la cuestión del rendimiento. Esa es la etapa más importante que nos va a determinar. Después, entre R2 y R3 puede haber aborto de granos. De R2 a R6
hay traslocación de nutrimentos de las hojas, de las hojas a la mazorca, hay mayor acumulación de almidón y pérdida de humedad. Ya se está preparando para la cosecha. Y de R6, como les menciono, de 3 a 4 semanas va a ser la cosecha. Ahora, bueno, esto sí es un cuento muy bonito, pero ¿qué tenemos que hacer en cuestión de manejo? Bueno, a la siembra tenemos que aplicar fertilización al suelo. ¿Para qué? Para estimular ese crecimiento radical, lo que les comento. De B1 a B3, si es susceptible a gusano cogollero, hay que aplicar un preventivo. Aunque no haya todavía gusano cogollero o gusano soldado, hay que aplicar preventivo. Aquí lo que aplicamos, tenemos una parcela demostrativa aquí en La Vega, Alpajayuca. Entonces metimos tierra de diatomeas, se observó eficiencia al momento de aplicar cuando las tierras de diatomeas cuando los gusanos están en los primeros ínteres o están más levemente desarrollados, cuando están chiquitos. Lo que hace la tierra de diatomeas va a hacer daño mecánico, va a generar, digamos, desgarres en la piel del gusano cogollero, del gusano soldado, y los va a deshidratar. Ese es el trabajo que hace la tierra de diatomeas. Entonces se aplica como preventivo. Además, se realiza una fertilización foliar. En el caso de aquí, de Alpajayuca, tenemos tierras alcalinas, por lo tanto tenemos deficiencia de micronutrientes. Entonces hay que aplicar fertilización foliar para aplicar esos micronutrientes. En B6 a B7 es la última etapa en la que podemos hacer aplicación o uso del tractor para el manejo. Posterior a ello ya no podemos meter tractor. Entonces, en este momento, si se quiere seguir, digamos, tomando la medición de las etapas fenológicas, se marca la hoja 7 con quinta, después se hace la fertilización al suelo, escarda, fertilización foliar, lo que se vaya a hacer con tractor, esa es la última oportunidad. Después, y en B12 se hace una fertilización al suelo con nitrógeno. El nitrógeno, para que tenga mayor eficiencia, se divide en 3 etapas. A la siembra, en B6 y en B12. Son los momentos de fertilización del nitrógeno. Después, B18 a B20, se sugiere una fertilización foliar y de igual forma con micronutrientes. Y aquí, para designar las etapas fenológicas de un campo, se requiere que la planta de maíz esté de 50%, está en 50% al menos, para en dicha etapa fenológica que se le vaya a asignar. Eso es en la parte de genología. Ahora, vamos a entrar a fisiología. ¿Qué es la fisiología? Es la rama de las ciencias biológicas que estudia los procesos metabólicos de las plantas. Es decir, aquí el crecimiento de la planta se debe a la fotosíntesis, a la famosa fotosíntesis y a la respiración. ¿Qué es la fotosíntesis? Este es el proceso en el que va a adquirir la planta su propia comida. Bien se dice que la planta es autótrofa, que obtiene su propio alimento, sí, pero ¿cómo lo hace? Aquí ocurre desde la salida del sol hasta que se oculta en el horizonte. Entonces, ¿qué ocupa? Ocupa dióxido de carbono, ocupa agua, y eso más la energía solar nos da glucosa y oxígeno. El famoso oxígeno para que nosotros respiremos, pero para la planta lo que le sirve, la glucosa. Y después, ¿qué hace con esta glucosa? La planta también respira, y cuando respira, está consumiendo, digamos, parte de su energía, parte de lo que podría ser potencialmente biomasa. Es decir, la fotosíntesis es un proceso de ganancia de biomasa. La respiración es un proceso de pérdida de biomasa. Entonces tenemos que hacer que la fotosíntesis sea más fuerte, sea mayor que la respiración, o que sea suficiente para que lo haga. Entonces, la fotosíntesis, ¿qué se realiza? En la fase 1, la fotoquímica, se le llama. Es cuando se hacen compuestos químicos altamente energéticos. La fase 2 es cuando comienza a sintetizar la biomasa, justamente. La síntesis de carbohidratos, que usa energía, y sintetiza carbohidratos, almidón, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera, diferentes sustancias que la van a hacer crecer. La respiración
contrario a la fotosíntesis, ocurre día y noche. Entonces, aquí es importante, una buena fotosíntesis tenemos que tener una fotosíntesis mayor a la respiración para que pueda seguir creciendo la planta. Y hay que estimularla. ¿Qué factores afectan a la fotosíntesis? Ahí están algunos factores: tasa de absorción de dióxido de carbono, área foliar, luz, disponibilidad de dióxido de carbono, temperatura, disponibilidad de agua, deficiencia de nutrimentos esenciales, el fotoperiodo, genotipo, desarrollo de raíz, y ahí le puse SOFA, que es sustancias orgánicas fisiológicamente activas. De todas estas, las que el productor maneja, o las que nosotros como ingenieros también podemos manejar, son principalmente área foliar. ¿Cómo la manejamos? Mediante la densidad de población, mediante la densidad de plantas. Mientras más plantas sembremos, mayor área foliar va a tener. Y a mayor área foliar, digamos, vamos a obtener más dióxido de carbono. Después, la parte de la luz, la cuestión de la luz. Tenemos que ir igual con la densidad de siembra, con la densidad de plantas que tenemos, va a aprovechar mayor la luz. Si se puede decir los secretos del alto rendimiento. Se ocupa que la planta trate de cubrir todo, digamos, que debajo de la planta haya sombra, que no haya, digamos, rayitos de luz, que haya la menor cantidad de rayitos de luz que pasen hacia el suelo. Eso, digamos, nos ayuda tanto para retener más la humedad, nos ayuda para que la planta aproveche más la energía solar, haga más fotosíntesis. Eso es lo que podemos manejar a partir de la densidad de siembra, de la densidad de plantas en la hectárea. Luego, la deficiencia de nutrimentos esenciales. ¿Eso cómo lo hacemos? Mediante fertilización. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etcétera, lo que sea que necesite nuestro suelo, lo que necesite la planta, hay que darse. ¿Esto cómo lo hacemos? Con un análisis de fertilidad del suelo. Eso es una buena herramienta, que es de hecho el tema de la próxima capacitación. Después, el genotipo. ¿Qué es el genotipo? Son las semillas. ¿Qué variedad vamos a sembrar? Diferentes semillas tienen diferentes características, que las hojas son más o menos erectas, que tienen mayor o menor área foliar, desarrollan 18 o 20 hojas, son precoces, tardías o intermedias, tiene tal potencial de rendimiento, son resistentes a la sequía o no. Y ahí es pues justamente esta cuestión de decidir qué variedad sembrar. El desarrollo de la raíz, lo que les menciono, aplicar una fertilización inicial para el desarrollo de una buena raíz, y las sustancias orgánicas fisiológicamente activas. Ahí ya hablamos, este tema se va a tratar en la última capacitación, que está en el itinerario, que son enzimas, son aminoácidos, son bioestimulantes, etc. El rendimiento, ¿cómo determinamos el rendimiento? El rendimiento de la semilla es igual al número de semillas por el peso individual de semilla. El maíz, el rendimiento de semillas se correlaciona o tiene mayor relación con el número de semillas que con el peso individual de semillas. Es decir, nosotros buscamos mayor desarrollo de granos. ¿Eso cómo lo logramos? Como se mencionó en la parte anterior, en la cuestión de tecnología, de B12 a B18, es cuando tenemos que tener ese cuidado para que se desarrolle la mayor cantidad de grano potencial, y tener el cuidado de que durante R0 y R1, es decir, cuando están los pelos del jilote y están soltando el polen en las espigas, no falte agua. Así es como logramos mayor cantidad de grano. Y el peso individual de cada grano se determina justamente en la fase final, después de que ya fecundaron los óvulos, después de esta parte de la espiga y los pelos del jilote. Ahí es cuando se determina el peso individual de grano. Entonces, ahora vamos a pasar con la parte de siembra.
Algunas consideraciones para la siembra son elegir el híbrido. ¿Con base en qué? Con base en qué características debemos tomar en cuenta: el potencial genético, la calidad de semilla y el precio. Y como, digamos, anteriormente se realizaban algunas semilleras, traían variedades y digamos, metían diferentes variedades en un terreno, en una zona, y veían, pues esta semilla se comporta de tal forma, esta semilla es resistente a tizón, esta semilla presenta menos infestación de gusano cogollero, de gusano soldado, me está atacando menos trips, menos mosquita blanca, etcétera, me está resistiendo la sequía. Entonces, con base en ese comportamiento de campo, es con lo que debemos de elegir nuestro híbrido. No es el más vendido, no es el más anunciado, es el que se comporta mejor en campo. Anteriormente les comento, antes se hacían estas prácticas de sembrar diferentes variedades en una zona y ya se elegía cuál. Pero ahora, bueno, las semilleras ya no lo hacen. Ahora, pues es basarnos con nuestros colegas productores. Oye, pues tu maíz se vio muy bonito, no sé, creció bien, resistió bien la sequía, ¿qué variedad sembraste? Ahí es cuando nosotros tenemos que tener esa comunicación con nuestros colegas productores y preguntar, ¿qué sembraste? ¿Cuál te funcionó? Y esa es la que se adapta más a la zona. Después, la germinación y emergencia. ¿Esto en qué está? ¿En función de qué está? De la humedad, de la temperatura y de si se entierra o no el grano. La densidad de plantas. Lo que les comento es un factor que nosotros podemos controlar como productores, como asesores. Digamos, a partir de diferentes estudios, autores dicen que 93,000 plantas por hectárea son lo ideal. Digamos, a partir de ahí, mayor cantidad de plantas en la hectárea ya no genera un mayor rendimiento, ya incluso llega a ser perjudicial por la competencia de nutrimentos, por la competencia del sol. Entonces, con 93,000 plantas por hectárea es, digamos, en la distancia de 80 centímetros entre surco, esa es la densidad ideal, digamos. Entonces, bueno, aquí hay que distinguir. Una cosa es densidad de plantas y otra cosa es densidad de siembra. La densidad de siembra es cuánta semilla metemos. La densidad de plantas es cuántas plantas productivas, las que nos van a dar elotes, las que nos van a dar mazorcas, son las que están en el campo. Entonces, al momento de definir la densidad de siembra, vamos a utilizar un factor de pérdida de 10 a 15%. ¿Por qué este factor de pérdida? Porque a veces la semilla, cuando se siembra, hay algunas que pues no van a germinar, por alguna u otra razón. Al final estamos tratando con seres vivos, no es una máquina, no va a germinar todo a fuerzas, por alguna u otra razón no germina. Ese es un factor. Después, que porque salió una roca, estaba debajo, no creció, que porque el tractor no sembró en tal lado, etcétera. Por diferentes cuestiones de manejo se tiene que considerar ese factor de pérdida. Entonces, por ejemplo, aquí se puede hacer un ejercicio. Si queremos sembrar 93,000 plantas por hectárea, a ver, lo voy a hacer. Si se quiere sembrar 93,000 plantas por hectárea, nada más multiplicamos 1.1 y hay que sembrar 102,300 semillas por hectárea para tener esos 93,000, considerando esa pérdida. Bien. Recomendaciones. Para lograr un buen porcentaje de germinación, densidad deseada y uniformidad, ocupamos sembrar en tierra avenida, se le llama, o en tierra mojada. Es lo que nosotros, aquí se hace esa práctica, hay en otros lados en la que no, pero bueno, esa práctica que nosotros de tener el remoje, eso ayuda bastante a, ahoga las plagas que están en el suelo, le da un buen ambiente a la semilla para germinar.
Es una buena práctica esa, esa costumbre que tenemos aquí. Luego, los depósitos de semilla, cuando se está sembrando en la sembradora, no deben de estar por debajo del 40% de su capacidad. Si no, pues no está tirando bien, no está sembrando uniforme. Digamos, ya sea que se le eche, bueno, ahí ya depende cómo lo quiera manejar el productor. Puede echarle otro bulto de semilla, digamos, tratada, o tal vez un criollo encima, o algo, no sé, para que no baje del 40% de su capacidad esas tolvas. Esa es la sugerencia para que se tenga una buena uniformidad y densidad de plantación. Luego, el avance del tractor tiene que ir a 4 a 7 kilómetros por hora. ¿Eso qué es? Digamos, en cristiano, ¿no? Eso es una caminata normal. Si el tractor no va a esa velocidad, va muy rápido. Nosotros tenemos que poder alcanzarlo con una caminata normal, ni corriendo, ni nada, una caminata. Si no a esa velocidad, va muy rápido. Entonces también hay que tener esa precaución para que la máquina funcione bien. Luego, la profundidad de siembra. En general se sugiere de 4 a 6 centímetros de profundidad. Sin embargo, aquí, bueno, por ejemplo, en nuestra parcela demostrativa que tenemos, se realizó la siembra a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque, bueno, a sugerencia del productor y del tractorista mencionaba, va a aprovechar más el agua. Y en nuestro caso, es un punto válido, entonces ya es cuestión de tener esa capacidad de decisión. Es decir, bueno, puedo sembrarla un poco más alto, va a germinar más rápido, puedo sembrarla un poco más bajo para que aproveche más la humedad. En este caso nosotros nos fuimos por 10 centímetros para que aproveche justamente más la humedad, ya dadas las condiciones que tenemos aquí con el riego. Luego, las alternativas para incrementar las plantas por hectárea. Esta es una alternativa más, tal vez para personas que siembran en espacios muy pequeños. Se han propuesto que se hagan surcos de 50 centímetros. En cuestión de maquinaria, no hay. Aquí en México, hasta donde yo sé, lo que yo he investigado, no hay maquinaria, no hay trilladoras que cosechen a 50 centímetros, no hay sembradoras a 50 centímetros, al paso de la escarda tampoco hay, etc. Entonces es una alternativa más para productores pues, que tienen extensiones muy pequeñas, 50 centímetros, y ahí se ha demostrado que, digamos, ahí sí se puede tener plantas hasta 106,000 plantas por hectárea, y se aumenta de un 8 a un 15% del rendimiento, contrario a los surcos de 80 centímetros. Y bueno, ahí está en este caso lo que les comento, la parcela demostrativa. Nosotros que ya hemos llevado, ¿qué realizamos? Realizamos un análisis de fertilidad y agua, realizamos la siembra el 16 de mayo, colocamos polímeros hidrofílicos, metimos zeolita, que es un mineral rico en silicio, que digamos aumenta la capacidad de retención de agua del suelo, nutrimentos, y también el silicio es un nutrimento que puede ayudar a soportar mayor la sequía. También implica otros beneficios contra plagas, etc. Ese tema, el silicio, lo vamos a retomar en la última sesión, en la última capacitación. Después, el monitoreo y manejo de plagas. En este caso encontramos gusano soldado, gusano cogollero, mosquita blanca, trips, etc. Luego, la fertilización y fumigación. Ahí están algunas fotos de lo que hemos estado haciendo. Y bueno, esa es la exposición. Si tienen alguna duda, con toda confianza, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Yo tengo una pregunta. Decías que con el gusano cogollero y con el gusano soldado,
no sé, me quedó duda que en tierras que diatomeas, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con estos gusanos? ¿Son más agresivos o todo lo contrario, etcétera, etcétera? Esa fue o es una de mis dudas. La diferencia entre gusano, cogollero y soldado. Ajá, no, sí, se entiende cuáles son, pero ¿cómo influye el que haya mayor índice de gusano? No sé, ahí si quisieras decirme ahí qué situación pasa con este tipo de tierras, luego tenías que otras. Ajá, anoté nada más eso. Ok, sí, la tierra de diatomeas es, digamos, es como un producto, por así decirlo, que se aplica de manera foliar. Entonces, bueno, ¿qué es la tierra de diatomeas? Son, digamos, algas microscópicas que tienen, digamos, pinchos que van a, digamos, lastimar, herir la piel del gusano y pues desgarra y genera deshidratación. No sé si va por ahí su pregunta. Ajá. Pero esto se aplica como un fertilizante o no sé, aplicar. Digamos, en el caso de lo que es gusano cogollero y gusano soldado, se aplica de manera foliar. Se aplica en 2.5 kilogramos por 200 litros de agua, utilizando 200 litros de agua para una hectárea en hojados. Esa es la recomendación, para evitar justamente el taponamiento de las mochilas aspersoras, para que todo pues vaya en orden. Espero hayas disfrutado de esta capacitación, compañero productor. Te recordamos que es una serie de 6 capacitaciones que se subirán en este canal AgroSapiens 93. La siguiente capacitación tendrá lugar en el Auditorio de la Gente en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo, a las 10:30 am. Esperamos contar con tu valiosa asistencia para aprender juntos la mejora de nuestras técnicas agrícolas.